La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Amables oyentes, muy buenas. Les estamos dando una cordial bienvenida desde Bogotá, Colombia, a este espacio, Primer Plano. Una visión objetiva y real de los hechos y los acontecimientos, los personajes de la vida jurídica en el país, que hoy son noticia y de pronto mañana son historia. Estamos oyendo opiniones, inquietudes, y nuestro invitado especial del día de hoy es el doctor Víctor Hugo Hurtado Cortés. El doctor Víctor Hugo Hurtado es abogado de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. También, como abogado de muchos años, ejerció la profesión en sus comienzos de periodista, es decir, es abogado, periodista. Actualmente es procurador judicial en la ciudad de Bogotá. A este cargo accedió seleccionado en concurso de méritos, por lo cual se haya vinculado en carrera administrativa. El doctor Víctor Hugo Hurtado es un experimentado profesor universitario. Fue muchos años coordinador de la Unidad de Vida en la Fiscalía General de la Nación. Capacitó muchísimos fiscales en todo el país sobre el proceso acusatorio. Viajó a los Estados Unidos invitado por el gobierno americano para capacitación precisamente sobre este sistema penal acusatorio. Es especializado, por supuesto, en derecho penal y afiliado también, integrante activo del Colegio Nacional de Abogados. Fabio Sepúlveda y quien les habla, Fabio Becerra Ruiz, les damos entonces la bienvenida con el buenos días al doctor Víctor Hugo Hurtado, nuestro invitado de hoy. Mi estimado doctor Fabio Becerra, muy buenos días para usted y para el doctor Fabio Sepúlveda. Aquí estamos cumpliendo con su invitación y agradeciendo de antemano ese generoso hecho de traerme a estos micrófonos. Doctor Víctor Hugo, comencemos por contarle a nuestra audiencia, ¿cómo se inició usted en esta actividad del ejercicio del derecho y por qué prefirió el derecho al periodismo, en el cual también usted desarrolló en sus comienzos actividad y, por cierto, con mucha capacidad? Pues realmente el derecho y el periodismo tienen, sobre todo el derecho penal, que es en el campo que yo me he movido, y el periodismo tienen un punto en común. Y es que se fundamentan en la investigación. Entonces, el periodista debe investigar, debe buscar sus noticias para transmitírselas a la audiencia. Y desde el campo del derecho penal, como fiscal durante casi 28 años, hice exactamente lo mismo. Es decir, investigar los casos, tratar de establecer la verdad y presentársela a un juez. Con elementos materiales probatorios o evidencia física, para obtener una sentencia de acuerdo a lo que arrojaran esos elementos. Entonces son profesiones que finalmente tienen mucho de investigación y cuando tuve el momento de decidir qué iba a hacer en la vida, una vez terminadas las dos carreras, decidí que iba a vincularme más hacia el lado del derecho, pero sin olvidar el tema del periodismo. Doctor Víctor Hugo, ¿de dónde es usted oriundo? Contemos algo de su vida personal, de su vida privada. ¿Dónde estudió? ¿Qué recuerdos tiene de su época universitaria?
Bueno, pues yo estudié en la Universidad Santo Tomás, estudié Derecho, y en la Universidad de los Libertadores estudié Periodismo. La Universidad del Derecho, la Universidad Santo Tomás, queda sobre la calle 72 con carrera 9ª. Entonces, gran parte de mi vida se dio en esta parte de la ciudad, porque en aquella época los centros comerciales empezaban, entonces el centro comercial Gran Ahorrar era una cosa especial, porque estaban iniciándose en esos centros comerciales en Bogotá, y allí nos reuníamos a estudiar. Yo recuerdo que pertenecía a la jornada de la tarde, pero llegábamos desde las 8:30 de la mañana a empezar a estudiar con los compañeros en los diferentes espacios que nos ofrecía el centro comercial. Ahora paso por la calle 72 y veo cómo ha evolucionado totalmente la ciudad. Es un lugar, la zona bancaria pues, de la ciudad, en donde están las grandes empresas. Todo ha ido modificándose hasta la estructura que era la universidad, que era muy pequeña y hoy en día es un gran edificio. Sí. Doctor Hurtado, quiero preguntarle al académico, usted con su amplia experiencia en lo que ha representado el sistema acusatorio en Colombia, o sea, ¿qué positivo, qué logros ha tenido este sistema y qué deficiencias tiene? Bueno, el sistema penal acusatorio, cuando se implementó en el año 2005 o 2006, digamos que fue la época en que, ¿qué se buscaba con el sistema penal acusatorio? Tratar de hacer un sistema penal que fuera oral y que fuera más ágil. Obviamente, crear un sistema penal acusatorio implica que la mayoría de los casos no terminen en un juicio oral con un debate probatorio, sino que existan unos caminos, unas puertas que permitan terminar el proceso sin necesidad de llegar a ese juicio, porque de ello depende la agilidad del sistema. Se cree que en los países donde el sistema acusatorio es puro, aproximadamente entre un 90% de los casos deberían o terminan por ese mecanismo de los preacuerdos, el principio de oportunidad, la aceptación de cargos. Sin embargo, en nuestro país pasa todo lo contrario. Es un mínimo número de procesos frente a la gran masa que termina por este mecanismo y la gran mayoría termina por un juicio, lo cual implica un desgaste muy grande para la administración de justicia, implica un trabajo para los jueces, implica un trabajo para la policía judicial enorme, y entonces esto ha llevado a que se congestione el sistema. Ese hecho de que el principio de oportunidad y se ha arreglado es otro mecanismo o es otra de las situaciones que no ha permitido que esto llegue a mejor término. El hecho de que se limiten constantemente por vía legislativa los preacuerdos es otro mecanismo que tampoco ha permitido que avance el sistema penal como lo teníamos o como se pensó enfocar en nuestro país. Porque pues desafortunadamente nuestra realidad nos lleva a esas situaciones, a que por vía legislativa queremos solucionar el problema de la criminalidad a partir de una dictadura punitiva, de la creación de mayores penas, de la creación de menos posibilidades de preacuerdos, de la creación de menos posibilidades de principios de oportunidad. Algunos tratadistas colombianos reconocidos manifiestan que el gran error de este sistema es que se trató de copiar el sistema americano, el sistema gringo, que viene del derecho inglés, y nosotros venimos del derecho francés. Entonces, al lograr esa mixtura, ha tenido los inconvenientes grandes. ¿Usted comparte esa apreciación? No, yo no creo que el problema esté allí. Aquí hay dos situaciones que pensaría yo que podríamos tener en cuenta. Una primera es que nosotros estábamos muy acostumbrados a la ley 600, a ese sistema escritural.
en donde a partir y perdóneme que use la palabra, de la oralidad extrema, a partir de las argumentaciones, muchas veces no tan jurídicamente fundamentadas, a partir de una serie de mecanismos de litigio, se lograba que pues, la impunidad cabalgara pues, por los pasillos de los estrados judiciales. Entonces, la realidad que nosotros veíamos en la Ley 600 eran unos enormes arrumes de procesos, digamos un proceso conformado por 20 o 10 o 15 cuadernos para tratar de esclarecer un hecho. Y a eso sumado a las interminables argumentaciones y situaciones jurídicas de litigio que se presentaban, pues terminaban en una prescripción, terminaban en impunidad. Tratando de solucionar la situación, se buscó un mecanismo y fue el sistema penal acusatorio, en donde ya no era por medio de escritos que nos dirigíamos a los funcionarios, sino en donde tenemos la posibilidad de ir y sentarnos en un estrado y mirar cara a cara al juez y argumentar y decir. Entonces, yo creo que el problema no es que el sistema acusatorio venga de los Estados Unidos y que tratemos de implementar ese sistema de allí, no. A mí, si hay algo que me parece importante, por ejemplo, de lo que se ha logrado, aunque ya lo han limitado un poco, era el tema de, por ejemplo, uno ir a el juicio, todo el proceso, pero además, por ejemplo, cuando usted interponía un recurso en Ley 600, ¿qué hacía? Hacía un escrito y lo presentaba en una secretaría. Y volvía a los 2, 3, 4, 5 meses o al año y encontraba otro escrito que le contestaba. Y usted hacía un acto de fe que ese escrito su escrito lo había leído el juez y lo había contestado el juez. Pero en el fondo del corazón, los litigantes sabían que eso estaba manejado por otras personas que sustanciaban y conocían el diligenciamiento. En cambio, en Ley 906, ¿cómo no va a ser una ventaja que usted pueda mirar a los ojos al funcionario judicial y decirle, es que yo creo que usted se equivocó por los siguientes planteamientos, no estoy de acuerdo con su decisión por los siguientes puntos? Y puedo entrar en una dialéctica, puedo entrar a explicar lo que necesito decir. Y de igual forma, ese funcionario debe contestarle a uno, también mirándolo a los ojos y explicándole por qué sí o por qué no, o el superior de ese funcionario en el caso del recurso de apelación. Pero poco a poco han ido recortando ese tipo de posibilidades. Yo no creo que el hecho de que se haya traído el sistema penal acusatorio y que esté en contraposición, porque pues primero que todo hay, digamos, un sistema acusatorio que se ha tratado de acomodar un poco a las circunstancias de nuestra realidad jurídica, ¿no? Con los problemas que tenemos de logística, con los problemas que tenemos de falta de personal, etcétera, etcétera. Hoy en día es cierto, está supremamente congestionado, pero pienso que se deben crear mecanismos para seguir adelante en el perfeccionamiento de la aplicación de ese sistema acusatorio, que yo lo veo mucho más garantista y lo veo mucho más de cara tanto a las víctimas como también a los mismos procesados. En esencia, eso es lo que se busca y en algunas formas ha dado resultado en parte, porque también conozco de procesos que llevan 5 o 6 años y más, cuando lo lógico que pretendía era que un proceso se resolviera máximo en un año. Usted acaba de acotar, pues indudablemente la parte oral es importante porque permite ese diálogo con el juez, pero aquí se pierde un poco también porque no es 100% oral. En el caso del recurso de apelación de la sentencia, solamente se hace la presentación del recurso en la audiencia, pero la sustentación se hace por escrito. Entonces allí ya se pierde ese contacto, porque volvemos a la parte escritural. Entonces, ¿cómo hacer para corregir esos errores y que realmente podamos llegar a que sea efectivo el sistema oral? Sí, pues realmente, como usted lo notaba, sí se ha encaminado pues a tratar de que esas sustentaciones se hagan por escrito
Incluso para han planteado algunas personas que incluso para el caso del recurso de casación, que no se acuda a la Corte a sustentar el recurso, sino que simplemente baste con la presentación de la demanda, y si se admite allí se entre a decidir, y finalmente simplemente van a notificarse de la decisión que se toma o de la lectura de la decisión que se toma. Pero no, yo creo que hay que luchar por mantener todas esas posibilidades de oralidad que realmente cumplen una función importante, porque en Palo Quemado frecuentemente quienes litigan en el derecho penal, o los estudiantes incluso tanto de las facultades de Derecho como de las facultades de Criminalística, van y se sientan a ver las audiencias. Y el tema no podemos perfeccionarlo en 10, 11 años, 12 años que llevemos de sistema acusatorio, no. El tema lo vamos a ir perfeccionando con el paso del tiempo, porque cada vez las personas que van llegando al sistema acusatorio les va a ser más fácil el manejo de todos estos mecanismos, como el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la presentación de testigos, cómo interrogo yo a un perito, cómo interrogo yo a un policía judicial, cómo presento la evidencia, cómo la autentico. Todos estos temas, ya las nuevas generaciones del derecho vienen formados en el sistema penal acusatorio. Las facultades de Derecho ya tienen salas de audiencia, hacen juicios simulados, hacen concursos de oralidad. Todo esto va encaminado a mejorar ese ejercicio de ese sistema oral y acusatorio, ¿no? Difícil, digamos, a quienes nos veníamos con la ley 600 y empezamos a capacitarnos y a empezar a entrar en el mundo de la 906, que nos imponía la necesidad de ver con otra óptica el ejercicio del derecho penal. Doctor Víctor Hugo Hurtado Cortés, usted tuvo muchos años de experiencia como coordinador de la unidad de vida, investigando, acusando, pidiendo absoluciones, etcétera, sustentando ante un juez, pero ahora cumple una función como representante de la sociedad, como procurador judicial. ¿Qué diferencia ve en esta actividad y cuál le parece más importante, digamos? Bueno, el tema del Ministerio Público en el proceso penal es un tema que ha tenido bastante controversia, ¿no? En el entendido de que el sistema acusatorio, y ahí va una de las situaciones que hablábamos anteriormente, ¿no? Si es un modelo copiado de Estados Unidos, ¿cómo tenemos un agente del Ministerio Público en el sistema acusatorio? Es que el procurador, digamos, en el caso de nosotros, que lo dejamos acá en Colombia, el Ministerio Público dentro del proceso penal, es un garante. Digamos que es una persona que está allí para defender la constitucionalidad, la parte de la legalidad, la defensa de los derechos humanos, en representación de la sociedad. Justamente cuando el juez da el uso de la palabra, dice, bueno, por la defensa, entonces el abogado dice, señor juez, me presento, soy el abogado fulano de tal y defiendo los intereses del procesado fulano de tal. La persona procesada, y se presenta. Por la fiscalía, fulano de tal, representando a las víctimas, porque el fiscal es representante de víctimas. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y el Ministerio Público? Y entonces uno dice, el Ministerio Público representando a la sociedad. Es la sociedad allí sentada viendo la legalidad y la constitucionalidad del proceso penal y pendiente justamente de garantizar los derechos humanos, por ejemplo, dentro de ese proceso. Esa es la función que tiene el Ministerio Público. Claro, como le explicaba, después de tantos años en la Fiscalía y del espíritu que me acompaña, pues siempre he sido, por naturaleza, una persona inclinada a la investigación, a investigar cosas. Entonces, el cambio con el papel del Ministerio Público es diferente, porque nosotros como Ministerio Público excepcionalmente podemos hacer unas solicitudes probatorias por allá en la audiencia preparatoria, que nos faculta un artículo en el Código, pero eso no impide para que nosotros no estemos pendientes dentro del proceso. Son dos funciones totalmente diferentes en ese sentido, pero desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad, yo sí pienso que se unen. Tanto el Ministerio Público como la Fiscalía deben estar buscando la verdad y que se haga justicia. A propósito de que usted mencionaba la controversia que se presenta respecto a esta situación de la actuación del Ministerio Público, similar es
la crisis, digamos, que muchos, en mi caso también, sostenemos existe respecto a la defensa de quienes no tienen medios para asumir un abogado y el costo de sus honorarios. Me refiero a los defensores públicos. Hay una crítica permanente, y yo la comparto, por supuesto, en el sentido de que la Defensoría Pública no está cumpliendo una labor realmente eficaz. No se puede concebir que un abogado que atiende su oficina privada con sus negocios, que son los que le interesan, encima de eso tenga 100 o 150 casos penales en los cuales tiene que defender a unas personas que apenas va a recibir unos honorarios, por cierto, modestos, que le paga la Defensoría del Pueblo. Y se critica el hecho de que en muchísimos casos el abogado de la Defensoría se limita a recomendarle, sin siquiera oír al acusado, que acepte los cargos, porque es un proceso que se quita de encima y le es más importante atender sus negocios personales. Yo lo he vivido en la práctica, en el ejercicio profesional, y eso me duele, y me duele por las personas que no tienen los recursos suficientes para contratar un abogado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Quizá estamos equivocados o esto puede ser una realidad? ¿Y qué soluciones cree usted que puede existir para que haya una Defensoría del Pueblo efectiva, real, que actúe, que efectivamente cumpla sus funciones que están programadas precisamente para hacer una defensa real y cierta y efectiva de quienes no tienen recursos para contratar un abogado? Bueno, lo primero que tengo que decir respecto al papel que cumplen esos defensores públicos en el proceso penal es que pues, es una tarea bastante difícil para ellos. Y debo reconocer públicamente que la Defensoría se ha dedicado o ha hecho bastantes esfuerzos para capacitar a los defensores públicos. Hay una gran calidad de litigantes, abogados en la Defensoría Pública muy bien preparados. Hay unas unidades especiales allá en la Defensoría Pública que tienen un suficiente conocimiento del derecho penal y de la praxis y de la práctica del derecho penal y que hacen muy bien su tarea. El problema es el que usted planteaba, el cúmulo de trabajo que le asignan a estos defensores públicos y la posibilidad que tienen real ellos de poder atender toda esa cantidad de procesos que les están asignando. ¿Cuál es la solución que yo encuentro para esta situación? Primero, que la Defensoría Pública no tuviera esa vinculación por contratación, porque les hacen unos contratos por 4 meses, por 1 año, y entonces la persona pues en ese poco tiempo avanza pues con los procesos y está a la espera de que le renueven un contrato. Dura la renovación del contrato 2 meses, 1 mes, y entonces se queda ese poco de tiempo la gente sin la defensa técnica requerida. Eso pienso que en algún momento tienen que cambiarlo y la Defensoría Pública tendrá que hacer un concurso de méritos y que las personas que se vinculen allí sea por la meritocracia. Es decir, usted sugiere es que los defensores públicos deben ser funcionarios de tiempo completo. De tiempo completo, estando ahí vinculados y que el cúmulo de procesos que ellos atiendan sea, que es lo mismo que le pasa a los fiscales, es la misma situación con los fiscales, que el número de procesos que les sean asignados, tanto a un defensor público como a un fiscal, sea el que racionalmente un abogado con responsabilidad puede atender, y no una carga laboral que humanamente es imposible sacar adelante. Sí, yo comparto su opinión como muy sensata, muy lógica, muy elemental, por cierto. Sí, es que responder por 120 defensas, por 100 defensas, ¿cómo? Un fiscal, por ejemplo, avanzar con una carga laboral de 900 procesos, tener 100, 120 procesos en juicio, sí, ¿cómo? Muy difícil, muy difícil. Sí, doctor Hurtado, hay dentro de lo que usted ha mencionado, indudablemente el papel del Ministerio Público dentro del proceso es importante, pero se ha convertido como en un convidado de piedra, en el sentido de que cuando intervienen o cuando están presentes en alguna audiencia, pues su intervención es mínima. Usted nos acaba de decir que tienen solamente unas facultades especiales en la audiencia preparatoria.
pero en sí son garantes de todo el proceso y ante, digamos, algunas veces arbitrariedades que cometen los jueces, que es el que dirige la audiencia, el Ministerio Público no dice nada, no se queda nada, siendo el garante precisamente del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de todo. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, el papel del Ministerio Público no es cómodo en el entendido que la posición que toma el Ministerio Público en cualquiera de las diligencias a las cuales asiste, pues es una posición que normalmente está con una de las partes. Es decir, no puede ser un agua tibia. El Ministerio Público no puede estar de acuerdo difícilmente con las dos partes. Entonces él tendrá que, por ejemplo, en la presentación de un preacuerdo, él tendrá que observar si el preacuerdo se ciñe a lo que establece la Constitución y la ley. Y en últimas podrá dejar algunas constancias en relación a encontrarlo adecuado o no adecuada la aplicación de ese preacuerdo, pero esa es una constancia simplemente simbólica porque no puede hacer cosa distinta, ya que la ley no le permite ni siquiera al juez entrar a hacer un control distinto al de la legalidad, y eso está en cabeza, ese preacuerdo, de la defensa y del fiscal, que lleguen a ese acuerdo dentro de los marcos de la legalidad. Entonces, entrar a polemizar como Ministerio Público no es fácil. Sin embargo, en muchas oportunidades, las apelaciones que ha presentado el Ministerio Público han logrado, por ejemplo, evitar preacuerdos en situaciones en donde no son respetados los derechos de las víctimas, o en situaciones donde se pactan preacuerdos por fuera del marco de la legalidad, y así lo considera el Ministerio Público, interpone el recurso de apelación y ha logrado que se anulen estos preacuerdos y se vuelvan a realizar los mismos. Este es un tema muy interesante y muy extenso, doctor Víctor Hugo Hurtado Cortés, y yo me voy a tomar el abuso de proponerle, de rogarle que ojalá usted nos acompañe permanentemente con los invitados como integrante de la mesa aquí de trabajo, llamémoslo así, para que nos dé sus luces, para que debatamos más adelante en otros proyectos, en otros programas, temas como, por ejemplo, la numerosa sanción de profesionales del derecho, la excesiva proliferación de universidades con facultades de derecho de garaje, etcétera. Es decir, yo quisiera invitarle, doctor Víctor Hugo Hurtado, a que sea nuestro colaborador permanente en este programa de Primer Plano y rogarle no solo sus respuestas, sino sus palabras finales en el programa de hoy, al cual le agradecemos, por supuesto, muchísimo su asistencia. Bueno, pues, doctor Fabio Becerra, le agradezco muchísimo la invitación y por supuesto que la acepto, porque para mí es un honor poder compartir con ustedes en esta mesa de trabajo. Y finalmente estaré presto y trataré de estar a la altura, pues, de las circunstancias que se avecinan, porque los temas que se tratan en relación con el derecho son de gran importancia y requieren unos puntos de vista o unas posiciones analíticas y muy bien pensadas. Finalmente, pues, agradecerle la invitación del día de hoy y indicarle que estaré presto entonces a acompañarlos. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando hoy con el doctor Víctor Hugo Hurtado Cortés, abogado de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bogotá, actual procurador judicial en Bogotá, seleccionado por concurso de méritos, vinculado en carrera administrativa, ex coordinador 28 años de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación y miembro activo del Colegio Nacional de Abogados. Fabio Sepúlveda y quien les habla, Fabio Becerra Ruiz, los esperamos dentro de 8 días en otra emisión de este programa, Primer Plano, una visión de los hechos y los acontecimientos relacionados con el campo jurídico en Colombia, emitidos desde La Voz del Derecho para el mundo vía online. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional
que conformarán la historia del mañana. Primer plano. Primer plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer plano. Primer plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.